Estimados hermanos, gracias por visitarnos y acompañarnos a escuelasabaticauniversitaria.org para una estrategia más del repaso de la lección de escuela sabática, de la lección número 9 titulada El legislador y el juez. La estrategia que se propone, primero vamos a hacer una actividad. La actividad es vamos a sentirnos como un legislador. Antes de saber qué es un legislador, vamos a jugar el rol de qué es un legislador. Y para eso, pues, un buen ejemplo sería el del hogar. No importa que tú seas casado o no seas casado, que seas todavía soltero, que estás con tu papá, tú puedes legislar un hogar. Les propongo que a los miembros de sus clases, sus compañeros, les digan la siguiente: vamos a legislar cosas del hogar como es lo siguiente. ¿Cómo legislaríamos el uso de dispositivos electrónicos? ¿Cómo haríamos la legislación de las responsabilidades académicas de nuestros hijos? ¿Cómo haríamos el asunto de la vestimenta, del vocabulario, de las amistades? Por poner solamente algunos ejemplos. En este instante podríamos hacer grupos, parejas de 2 o 3 personas, dependiendo de la cantidad de personas que nos acompañen en nuestra clase, y que empiecen a discutir alguna norma o 2 normas con respecto a estos puntos que les acabo de dar de un hogar. Que los anoten y los compartan con la clase. Posiblemente esto nos pueda llevar de 3 a 5 minutos aproximadamente. Lo importante en esta actividad es que después ellos mencionen y comparemos las legislaciones que hemos realizado entre los diversos hogares que hemos formado ficticiamente. Y nos daremos cuenta que estas situaciones nos llevan a poner normas o leyes un poquito diferentes. La pregunta sería: ¿cuál de estas normas, cuál de estas leyes está bien y cuál no? Esto se debe mucho porque depende del legislador las normas o las leyes que se propongan. Y como hemos visto, cada quien tiene un diferente contexto, una diferente vida. Entonces esto nos lleva a analizarlo y ver que legislar depende mucho de la persona. Por lo tanto, lo que tenemos que realizar en estos momentos es la importancia de cómo nos relacionamos con las leyes, porque dependiendo de cómo nos relacionamos con estas leyes, cómo las enfrentamos, también será la manera en que nos relacionemos con otros. Para esto, en estos momentos ya podríamos dar la definición de qué es un legislador. De acuerdo a nuestro diccionario, su raíz viene del latín y significa el portador de la ley. Legislador es portador de la ley. Podríamos hacer la pregunta a nuestros compañeros de clase: ¿qué sería un legislador sin leyes o normas? ¿Podría llamarse un legislador? La importancia entonces del legislador es esa: escribir, dictaminar las reglas de conducta o las leyes que se tienen que seguir. Por lo tanto, el diccionario define el legislador como la persona o el organismo que establece o redacta leyes o normas. Para esto, en la Biblia nos da claro ejemplo de cómo Jehová, nuestro Dios, es el legislador de todos los fundamentos del universo. Podemos abrir nuestra Biblia en el libro de Job. Busquemos en el libro de Job, capítulo 38, versículos del 4 en adelante. Por ejemplo, el libro de Job, capítulo 38, versículos del 4 al 38, nos dice cómo Jesús y Jehová es el legislador de los fundamentos de las cosas inanimadas de nuestro mundo. Por ejemplo, el versículo 4 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Versículo 5. ¿Quién ordenó las medidas? Versículo 6. ¿Quién puso su piedra angular? Versículo 7. ¿Las estrellas? Versículo 8. ¿Quién encerró al mar? Versículo 9. ¿Cuándo puse las nubes? Versículo 12. ¿Has dado órdenes a la mañana? ¿Has mostrado al alba su lugar? Versículo 19. ¿El camino a la morada de la luz? ¿El lugar de las tinieblas? Versículo 22. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve?
Versículo 23. ¿Has visto los almacenes del granizo? Versículo 24. ¿Y se esparce el viento solano sobre la tierra? Versículo 26. ¿Has hecho llover sobre la tierra? Versículo 29. ¿De qué seno sale el hielo? Versículo 31. ¿Desatarás las ligaduras del Orión? Versículo 35. ¿Ordenas tú a los relámpagos? Todo esto, nuestro Dios ha sido el legislador de las cosas inanimadas. Y también, continuando con el libro de Job, nos damos cuenta de que también legisló la situación sobre los animales. Job 39 nos da algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, versículo 1 de Job 39. ¿Sabes tú el tiempo en que dan a luz las cabras? 5. ¿Quién dejó libre al asno montés? 9. ¿Consentirás el búfalo en servirte? 13. El avestruz aletea. ¿Son sus alas y su plumón como los de la cigüeña? 19. ¿Diste tú al caballo su fuerza? 26. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría? 27. ¿Es por tu mandato que el águila pone en alto su nido? Como podemos ver aquí, las cosas son claras. Tenemos un legislador, el legislador de las cosas inmateriales, de los animales, inclusive también se nos habla en Salmos 103. Busquemos Salmos 103, versículo 20, que nos dice que también en el cielo Él ha legislado. Dice de la siguiente manera, 103:20. Alaba al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus órdenes y obedecéis su palabra. La Biblia nos muestra claros ejemplos de que tenemos un legislador. Ahora, en este mundo contemporáneo en el cual nos toca enfrentar, puesto de cabeza, hagámosle la invitación a nuestros compañeros. ¿Qué pasaría si te invitan a legislar las cosas donde tú estás, en la organización donde tú te encuentres, en la empresa? Ayúdanos a legislar. O tal vez que te digan, ayúdanos a legislar el país. Y para el país tenemos ejemplo de cómo senadores, artistas, los han invitado a hacer esto a pesar de su dudosa reputación moral. Pero ¿qué pasaría si te dijeran, tienes que legislar las situaciones de todo el mundo? Cosa complicada sin duda alguna, pero vean la esperanza que tenemos. Abramos nuestra Biblia en Isaías capítulo 33, versículo 22. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Este texto nos da una gran esperanza que tenemos nuestro legislador, nuestro juez y nuestro rey. En este momento podríamos invitar a reflexionar sobre lo que el autor de la lección nos propone. Por ejemplo, el día domingo nos invita a que reflexionemos a no criticar, porque el criticar a los demás, criticar la ley, estamos también criticando al legislador. Y como pudimos ver, el legislador es nuestro Dios. Entonces, evitemos, como nos enseña en la lección del día domingo, criticar a los demás. Antes nos invita a que podamos pedir el discernimiento espiritual. Porque, ¿qué hay detrás de juzgar tan severamente a otros? Lo que hay detrás es, cuanto más negro o más oscuro dibujemos a los demás, más blanco se verá mi contraste. Por eso las personas nos gusta juzgar, pero recuerda, no es juzgar a otros, estás juzgando al legislador. El día lunes también nos invita a las credenciales académicas. ¿Quién es Jesús como nuestro legislador? No es como nuestros senadores en nuestros países que son de dudosa reputación. Las credenciales académicas con las que se presenta nuestro Salvador, nuestro Creador, son únicas. Y como ya he dicho, dos de ellas son: Él es nuestro Creador, se encarnó, además vivió una vida sin pecado, Él murió por mis pecados y resucitó. Con todas estas credenciales, más lo que leímos en Job, sabemos entonces que tenemos un legislador perfecto que conoce las cosas tal como son. Y estos días también nos lleva a analizar lo que es la labor de un juez. Por ejemplo, podríamos tener dos vertientes de cuál es la labor de un juez. La primera labor de ellas la tenemos en lo siguiente: un juez debe de validar, hay jueces que validan lo constitucional de las leyes que ponen los legisladores, es decir, ver si están enmarcadas
dentro de ese contexto que marca la Constitución. En nuestro caso, tenemos la situación de que el marco de las leyes de nuestro Dios es el amor. Además, un juez, le guste o no le guste las leyes, debe de aplicarlas, debe de hacerlas valer. Ese es el alcance de los jueces. Pero todo juez tiene su forma de ser. Por ejemplo, un juez no debería juzgar con problemas triviales que él tenga en su vida. Si él tuviera problemas triviales en su vida, debería de evitar dar un juicio. Por ejemplo, suponiendo que el juez va rumbo a su trabajo y pasa un automóvil a alta velocidad y estaba mojado y lo salpica y tiene que juzgar un caso de algún accidente automovilístico o algo que tenga que ver con coches, pues sin duda alguna él no está en todos sus cabales para poder juzgar debido a que él trae cierto enfado porque le han manchado su ropa. ¿O qué tal si el juez tiene un problema ese día en su casa y le toca juzgar un asunto de hogar? Como podemos ver, dependiendo de lo que es el juez, esa va a ser su reputación. Y dice así: la conducta de todo juez debe reflejar que se puede tener confianza en sus palabras, ya que el carácter está formado de pequeñas cosas y la reputación no es más que el reflejo del carácter. Con esto podríamos ir concluyendo nuestra lección, invitar a reflexionar rápidamente aquellas cosas que como individuos tenemos que ver. El día martes nos invita a estar dispuesto a someter nuestros planes a Dios, es decir, todo plan que hagamos tenemos que depender de Dios, de tal manera que podamos tener la flexibilidad, la actitud de corregir nuestros planes. El día miércoles nos dice cuán rápido y fugaz es la vida e insatisfactoria en sí misma. Por lo tanto, no demores más la invitación que nos hace de recibir su Santo Espíritu. Y el día jueves nos dice que si sabes hacer lo bueno, hay que hacer lo bueno para ser instrumentos en las manos de Dios, así como lo es el juez. En conclusión, nuestro concepto de la ley o normas dependen del grado de respeto que tenemos por la sabiduría de los legisladores. Y como acabamos de ver en el contexto donde Jesús es nuestro legislador, sus credenciales académicas lo apuntan a que Él es inequívoco. Además, la pregunta sería para reflexionar: ¿estamos enseñando respeto desde el hogar, la iglesia y la escuela? Porque si podemos respetar a nuestro semejante, sabremos también dar respeto a nuestro Dios. Por lo tanto, no procuremos ser jueces, vivamos a la altura de ser llamados cristianos. Cristiano significa amar al verdadero legislador y juez de nuestra vida. Gracias por su atención y que el Señor los bendiga y les dé la sabiduría necesaria para poder compartir y aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas.